días. Espero que hayan disfrutado realmente la entrevista. Y aunque estamos en el mes de la alabanza y de la música y de la canción, tenemos que hacer un paréntesis porque también es Semana Santa. Y porque también a pesar de esta pandemia el mundo está recordando la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y siempre en esta época es una buena época para dar luz a través de la Biblia, de encontrar el verdadero significado de la cruz, la verdadera razón y propósito de su muerte, la realidad de su resurrección. Por eso estoy en esta mañana leyendo Juan 12:27. El Señor dijo: ahora está turbada mi alma. Él estaba explicando lo que había en lo profundo de su corazón. Y él dice: ¿y qué diré?, se pregunta. Padre, sálvame de esta hora. Esa es la pregunta que él dice. Yo diré: Padre, sálvame. No, mas para esta hora he llegado. El Señor Jesús estuvo hablando muchas veces de que iba a venir su hora, y estaba hablando de la hora de la cruz del Calvario, y ahora estaba llegando la hora de la cruz del Calvario. Él nació para morir, su destino fue aquella cruz. En el bautismo fue dicho de él, cuando Juan lo vio, que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. En la transfiguración, el diálogo, la charla fue sobre la cruz. El Gólgota era su destino. Por eso Lucas, capítulo 9, verso 51, dice que cuando se cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro es la versión de Isaías 57, donde dice que el Mesías iba a poner su rostro como un pedernal, como una piedra muy dura, como que iba a afirmar su rostro, lo de Lucas, yendo a Jerusalén. Él tenía ese camino, en el camino iba directo hacia la cruz. Satanás lo tentó con alternativas. Pedro se opuso en el camino. No, Señor, ten cuidado de ti mismo, que nada te suceda. Los discípulos no entendieron la relación entre sufrimiento y gloria, pero el Señor iba directo hacia aquella cruz. El Señor llevó las marcas de la cruz hacia el cielo, y en la eternidad, vos y yo, si somos salvos, conoceremos al Señor y conoceremos las marcas de la cruz que nos recordarán aquel sacrificio, aquel precio que no fue barato de tu salvación y de la mía. Ahora te invito en esta mañana a que nos paremos delante de la cruz y que delante de aquella cruz, de tanto que has oído, visto en alguna película, te hagas 5 preguntas sencillas que queremos responder y que nos van a traer claridad y que pueden transformar toda tu vida. ¿Oíste lo que dije? Pueden transformar tu vida, sin duda. La primera pregunta es: ¿quién fue el que murió? Claro, alguien me dice: pero Cristo murió. No es tan sencilla la respuesta. El que murió es Jesucristo, sí, pero Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no cometió pecado, no quebrantó la ley, no se halló maldición en su boca, no insultó, no blasfemó. Él no hirió a nadie, no lastimó a nadie, ayudó a muchos, habló palabras únicas, hizo milagros. Sin embargo, los líderes religiosos se opusieron, lo rechazaron, fueron envidiosos y el clímax llegó a la cruz del Calvario. Cuando muere en la cruz pensaron que las cosas se habían acabado, en realidad recién habían empezado. Cuando contestamos esta pregunta, ¿quién fue el que murió?, es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 1:34 dice el texto: y yo he visto y testifico que Él es el Hijo de Dios. Cuando seguís avanzando encontrás a una persona en la Biblia, Juan capítulo 1, que se llamaba Natanael. Y Natanael dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos si querían irse, cuando enfrentó a la realidad de quién era Cristo, de lo que otros hablaban de Cristo, pero para ustedes, ¿quién es? Pedro dijo: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Te acordás de Marta, la hermana de Lázaro y de María? Ella dijo, Juan capítulo 11, verso 27, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo muchas veces dijo que Él era el Hijo de Dios, en Juan 3, Juan 5, Juan 9, Juan 10. Cuando el Señor fue bautizado, el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado. Tal vez lo más impresionante sea la declaración de Lucas capítulo 4, el verso 41. Es una declaración que no la hace el Padre, no la hace Juan el Bautista, no la hacen los discípulos, no la hace Pedro, lo hacen los demonios. Y los demonios dicen: sabemos quién tú eres el Hijo
Hijo de Dios. El Dios Altísimo, el Creador del universo, que viene a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. La primera pregunta, ¿sabes quién murió en aquella cruz del Calvario? El Hijo de Dios. ¿Tú entiendes eso? Él lo hizo por vos y por mí. ¿Quién murió en aquella cruz? El Hijo de Dios, Jesucristo. En segundo lugar, la segunda pregunta es ¿cómo Jesús murió? ¿Cómo murió en aquella cruz? Saben, en la palabra cruz, el sustantivo cruz, está usado 27 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo, la acción de crucificar, 46 veces. Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado. Fue ilegalmente arrestado. Fue un juicio que fue una burla. Lo humillaron, lo avergonzaron, mintieron y finalmente lo clavaron en la cruz del Calvario, mientras que se oía el grito de la multitud que decía crucifícale. El Señor fue a aquella cruz, una muerte que los romanos tomaron de los fenicios, pero que no sorprendió a Dios. En la eternidad pasada ya estaba decidido. Moisés muchos años atrás dijo, Deuteronomio capítulo 22, desde el verso, Deuteronomio 21, desde el verso 22 y 23, todo aquel criminal sería colgado en un madero. Y luego dice verso 23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Pablo toma las palabras de Moisés en Gálatas capítulo 13 y hablando de Cristo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz no fue algo nuevo, fue algo preparado por el Dios para la salvación nuestra. David habló de aquella cruz en el Salmo 22. David mencionó las palabras que el Señor iba a mencionar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías en el capítulo 53 hizo una exacta y precisa descripción de los sufrimientos de la cruz. La cruz está allí como una muestra de algo que Dios había preparado para pagar con su Hijo el precio por vos y por mí. Cuando el Señor termina en la cruz del Calvario, sus últimas palabras es consumado es, terminado es, la tarea está completa, dice allí en Juan 19. Está diciendo, he completado aquella obra, está recordando que Él no fue llevado a la cruz del Calvario, está recordando lo de Juan 10, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie la toma de mí mismo. Él fue llevado a la cruz del Calvario, pero Él se entregó, se rindió, Él fue a aquella cruz. El Señor 3 veces usó la palabra levantado. En Juan capítulo 3 dijo, como la serpiente Moisés levantó, así será levantado el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 8 dijo, así será levantado el Hijo del Hombre. Y en Juan capítulo 12 dice, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a sí mismo. ¿Levantado de qué a qué? Levantado en la cruz del Calvario. Saben, hay muchas maneras en que las personas pueden quitarse la vida, pero uno no puede crucificarse a sí mismo. Él se entrega a ser crucificado, Él se rinde a la voluntad del Padre, Él decide tomar la copa de la ira de Dios. No te confundas, los soldados romanos con todo su poder, los judíos con todo su odio, podían hacer lo más que podían ellos hacer, pero a la cruz del Calvario fue por causa de su voluntad y de su propia decisión de amarte a vos y a mí. Él no fue tomado o sorprendido, Él fue a aquel lugar voluntariamente. En tercer lugar, la tercera pregunta es ¿cuándo Jesús murió? Esa es una pregunta muy importante. ¿Sabes cuándo Jesús murió? Tal vez estás pensando, Él murió en la Pascua. Él murió el mismo día que los corderos eran sacrificados y los judíos recordaban la liberación de Egipto. En el Antiguo Testamento el cordero moría por el pueblo, pero ahora el pastor muere por las ovejas, algo totalmente extraño, inusitado. Cuando vos vas hacia atrás en la historia de la Biblia, encontrás en Génesis 22 a un muchacho Isaac que ve que el padre pone leña, pero va a preparar el fuego para el sacrificio y hace una pregunta. Es la pregunta de un muchacho, pero la pregunta va a quedar grabada en la historia como una de las preguntas claves para la humanidad. Y la pregunta es, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac dijo, hay un altar, ¿dónde está el cordero? ¿Sabes que a lo largo de la historia de la humanidad esa pregunta estuvo dando vueltas? ¿Quién iba a pagar el precio de tu pecado y del mío? Tu pecado y el mío tienen un precio, ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham contesta, sin saberlo proféticamente, Dios se proveerá de cordero. Y mientras que aparece un animal allí, Abraham lo ofrece. Detrás de sus palabras
Dios va a proveer el Cordero, que es el mismo Hijo de Dios. Pero la historia continúa en Juan el Bautista. Apenas ve al Señor Jesús, apenas ingresa en su vida ya de adulto, Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego terminan las Escrituras. Si llegas al Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, ya la escena es en el cielo. No estás en el monte Moria con Abraham, ni junto al Jordán con Juan el Bautista. Estás en la eternidad. Y en la eternidad, Apocalipsis capítulo 5, verso 12, cada persona creyente canta y dice, digno es el Cordero. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. Él es el Cordero de Dios. Cuando Moisés escribe las instrucciones en Éxodo capítulo 12, de cómo iba a ser la Pascua, cómo iba a ser dado el Cordero y morir por sacrificio para que su sangre derramara salvara, él dice, Éxodo 12:13, tú vas a preparar un Cordero. Pero luego vos lees el verso 4 y dice, y entonces vas a tomar el Cordero, no solo uno, él. Pero en el verso 5 dice, tu Cordero. Nuestra versión dice, el animal. En otra versión dice, tu animal, tu Cordero. No solo el Cordero que muere, es tu Cordero. Él muere por vos, es personal, es una relación personal. Y luego termina diciendo Éxodo 12:5, y tenía que ser sin culpa, sin defecto. Y Pedro toma las palabras y dice que hemos sido rescatados, 1 Pedro capítulo 1, de vuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, y agrega, sin mancha ni contaminación. El cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. ¿Sabes cuándo era elegido el cordero? El cordero era tomado el día 10. ¿Sabes cuándo era sacrificado el cordero? El día 14. Había 4 días para mirar al cordero, para estudiar al cordero, para observar al cordero y estar seguro que no tenía defectos. Para mirar al Cordero y ver que no tenía fallas. ¿Sabes? Cristo aparece y por 3 años el pueblo lo examina, lo mira, escucha sus palabras, ve su obra, ve la transparencia de su vida. 3 años para ver y oír y saber que no había culpa en él. No he hallado culpa en este hombre. En Juan capítulo 8 el Señor dijo, a ver, ¿por qué pecado me acusan? Nadie le pudo acusar a él. Su juicio tuvo que ser arreglado con testigos falsos. Porque él era el Cordero sin falta, y sin embargo, aunque fue observado por 3 años, lo rechazaron las palabras y la obra del Señor. Ahora espera, ¿no estarás haciendo lo mismo? ¿No estarás conociendo de Cristo, conociendo de la cruz, sabiendo de Él, y viendo esa vida impecable, sin falta y sin falla? Todavía le estás rechazando. Es notable, ¿no? 4 días para examinar un Cordero, 3 años para mirar la vida del Señor Jesús, y aún así lo llevaron a la cruz del Calvario, lo rechazaron, lo despreciaron. Pero entonces llega nuestra 4ª pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Ahora me seguís, ¿no? Estamos hablando de aquella cruz. Estamos hablando de quién murió en aquella cruz. Y cómo murió en aquella cruz. Y cuándo murió. Pero ¿por qué murió Jesús? Y la Biblia lo declara muy sencillamente. En 1 Corintios 15 Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Simple y profunda declaración, Él muere por nuestros pecados y resucita al 3er día. Eso es la razón por la que murió Jesús, por nuestros pecados. Juan 3:16 resume la cruz de Cristo. Él nos amó de tal manera que amó a pecadores perdidos. Y Cristo murió para salvar a los pecadores perdidos. Y la salvación viene, Juan capítulo 3, verso 16, cuando los pecadores perdidos confían en Jesucristo. Y aquellos que creen en Jesucristo tienen vida eterna, y aquellos que no creen perecerá. Esta es la razón por que Jesucristo murió. El Señor estuvo 6 horas en la cruz del Calvario. 3 de ellas las rodearon las tinieblas. Mucho se habla de esas tinieblas y se ha dicho, mira, las tinieblas no fueron tinieblas meteorológicas. Hubo una oscuridad que tiene que ver con el Padre, con Dios que vela a los ojos de la humanidad el horror de cargar el Hijo de Dios todo tu pecado y el mío. Las tinieblas también tienen que ver con la oscuridad que se relaciona con nuestro pecado. El Señor Jesús había dicho en Lucas 22, esta es la hora que viene, la hora del poder de las tinieblas. Las tinieblas también tienen que ver con el juicio de Dios sobre el Hijo de Dios por tu pecado y por el mío. Las tinieblas tienen que ver con la oscuridad de tu pecado y el mío.
con la oscuridad en que vivimos, con la confusión en que nos movemos. Este momento tan especial de la humanidad es para recordarle a la humanidad que viven en oscuridad y en confusión, que no hay país o nación o poder económico o edad o cultura o riqueza que te pueda salvar. Hace poco leí de uno de los hombres más ricos de España, murió por el coronavirus. Su hija dijo, tenía todo el dinero posible, pero no pudo comprar una gota de oxígeno y de aire que le faltó al final de sus días y murió. El ser humano está incapaz, sumergido en aquella oscuridad. Y esta es la cruz del Calvario, cuando Él fue hecho pecado por nosotros y rodeado de tinieblas el Señor muere y muere por nuestros pecados. Ahora, ¿no te gustaría vivir en la luz? ¿No te gustaría salir de la oscuridad? El Señor fue a aquella cruz y Pablo dice, el Señor fue rodeado en aquellas tinieblas y muere. Y Pablo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Y qué más? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz. El velo cuando Él muere se rasga y la libertad de llegar a Dios libremente. Hay un libro en el Nuevo Testamento, es el libro de Hebreos. Hay una palabra en ese libro muy importante, es la palabra perfecto, y va comparando la obra perfecta de Cristo con la imperfección de la obra religiosa. El sacerdocio fue imperfecto, pero Cristo es el sumo sacerdote perfecto, dice Hebreos. Y el antiguo sacrificio no nos hizo perfectos, pero Cristo por su ofrenda nos ha hecho perfectos, dice Hebreos capítulo 10. Y luego la ley no nos hace perfectos, pero Cristo nos ha dado la perfección y en Cristo esa perfección nos lleva hacia la madurez. ¿Querés una vida plena, una vida completa, una vida real? Es hora de ir hacia la cruz y de entender realmente por qué murió Jesús. Jesús murió por tus pecados y por los míos. Pero viene la última pregunta, ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Ahora miren, es muy interesante. En Juan 1:29, Juan dijo que Cristo, el Cordero, moría por el pecado de todo el mundo. Y luego en 2 Corintios 5:14 dice que Él murió por todos. Y luego Pablo dice, miren, debemos orar, 1 Timoteo 2:4, porque el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento, que el Señor que muere por todos desea que todos sean salvos. Y 1 Timoteo 4:10 va poniendo como en un embudo y alineándonos y dice, Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente, mayormente de los que creen. Él muere por todos, pero la salvación se hace real en base a una llave, la llave de la fe, en base a creer. Por eso Hebreos dice, Él gustó la muerte por todos. Pero ¿cómo la salvación llega a vos? Cuando la haces personal. Cuando cambias la palabra todos y la pones y cambias la palabra y la frase es por mí. Pablo dijo, el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por la iglesia, dijo en un versículo, pero luego dice, el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Cuando haces personal la cruz del Calvario, cuando te das cuenta que Él murió por ti, Él murió por vos, la salvación se efectúa en tu corazón. Yo estoy pensando en el lugar donde estés, en la situación que estés, Él quiere llegar a ser tu Salvador. Me acuerdo de un pastor, el pastor Epp. Hace años atrás él estaba predicando en sus programas de radio, no había internet. Y en medio de su programa, en un momento, dice, tal vez eres una mujer que está en su casa con el canasto de ropa yendo al lavarropa. Deja el canasto, siéntate y escucha este mensaje, que Cristo te salva. Siguió predicando y dando algunos ejemplos y meses después aparece una mujer para decirle que estaba escuchando el programa en la radio y estaba muy mal y justo estaba lavando y justo estaba con un canasto de ropa. Y oyó esas palabras y casi como obedeciendo la voz de que venía por la radio, deja el canasto, deja la ropa y se siente a escuchar y oye del Evangelio de Cristo, oye de la cruz de Cristo y aquel día se entrega al Salvador. ¿Ves si me entendés la cruz del Calvario? ¿Entendés el precio? ¿Entendés lo que Cristo hizo? Un hombre de muchos recursos, era tesorero en África, era el tesorero de la ciudad de Candace. Este hombre venía en su carro por medio del desierto, y en medio del desierto venía hablando y leyendo las escrituras que hablaban del Cordero. Estaba leyendo de la cruz, estaba pensando en la cruz, estaba oyendo de aquella cruz.
Pero Felipe lo detiene y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, si alguien no me explica. Yo te pregunto, ¿entiendes de la cruz? ¿Has oído de la cruz? ¿Has leído de la cruz? ¿Has visto una película de la cruz? Pero hoy en día las personas no entienden de la cruz. Vos no entendés el verdadero significado de la cruz. La cruz es el lugar donde Cristo muere por vos y por mí para salvarnos. Y detrás de la cruz viene la resurrección. La resurrección no es la victoria, es el grito de la victoria, es la proclamación de la victoria. Él vence la muerte muriendo a la cruz del Calvario y luego en la resurrección Él proclama su victoria. Y en la resurrección vemos el triunfo en la cruz. Y vemos cómo pasa de la debilidad al poder y de la limitación humana a la libertad de la deidad y de la tumba al trono. Cuando comienza la historia de Jesucristo, Él le dijo a los discípulos, vean y miren dónde vivo. Pero cuando Él resucita, dice, vean y vayan y cuenten que Cristo ha resucitado. En esta mañana quiero terminar pensando en aquella cruz. Que sea tan personal y íntima para vos como lo fue un día para conmigo. Dime, yo quiero preguntarte, el ser humano a veces está pensando en dos cosas. ¿Puede un Dios amoroso condenar a los pecadores? Bueno, sí. O piensan, ¿puede un Dios santo pasar por alto a los pecadores? Y no. Y no entienden que tienen solo dos perspectivas. Dios tiene una tercera perspectiva, es la perspectiva de la cruz, es de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es esa unión de, viste que la cruz son dos maderos. Es como si a lo ancho estuviera el amor de Dios y a lo alto estuviera la altura de la santidad de Dios. La cruz es dos maderos que se interseccionan y se cruzan. En la cruz se cruza el amor de Dios y la santidad de Dios. Alguien dijo, en la cruz del Calvario Dios abrió sus brazos para decir lo ancho que lo amaban y lo clavaron en la cruz del Calvario, como diciendo, estoy muriendo amándote. El amor y la santidad se encuentran allí. ¿No es notable que la cruz, la gente la lleva en un anillo, la pone en la pared, se la pone en una cadena, en un colgante? La cruz no es eso. La cruz es el lugar donde el Señor dio su vida por vos y por mí, donde el amor y la santidad de Dios se juntaron. Visualizá el evento. Mirá a Dios en el trono en el cielo y vos aquí en la tierra. Y entre ambos, entre el cielo y la tierra, Cristo está colgado en la cruz del Calvario. Cristo está recibiendo el castigo de tu pecado y del mío. Cristo está muriendo y vos estás bajo la sombra de la cruz salvado. ¿Darías la vida de tu hijo por un enemigo? Yo no. Si me dijeras, escribí en una lista por quién darías la vida de tu hijo, no, ni me des un lápiz. No pienso escribir, no daría la vida de mi hijo, pero Dios dio la vida de su hijo porque te amó a vos y a mí. Porque Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo al pobre, al rico, al negro, al blanco, al judío, al católico, al evangélico. Él amó al mundo. Su amor cubre el mundo. El mundo te ha excluido. Continuamente somos excluidos por las personas, que no somos inteligentes, que no somos lindos, que no tenemos recursos. Pero Dios te incluye en aquella cruz. Dios da su vida por vos en aquella cruz. Hay un camino y es por medio de la cruz. No colgada en una pared o en lo alto de una iglesia. Es la cruz donde el Señor te da redención, donde te libera, donde te salva. La cruz es ofensiva y no queremos confrontarla. Nos ofende porque nos recuerda nuestro pecado, nuestras miserias, nuestra culpa. ¿Querés una definición del amor? Estás en un hogar, ¿no? Estás rodeada de gente que te ama. Si quieres una definición del amor, ve a la cruz, ve al Calvario. Nuestros pecados están en aquella cruz. El Señor toma nuestros pecados y derrama su sangre. Cuando vos das sangre, has dado sangre, das vida. La vida de Dios estaba siendo dada literalmente para perdonarte, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón. El único camino hacia Dios es a través de Cristo, yendo hacia aquella cruz. Y simplemente debes creer. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿te has sentido traicionado alguna vez? Ve a la cruz, el Señor lo traicionaron. ¿Te has sentido abandonado? ¿Has experimentado que te deja la gente y te abandonan? Ve a la cruz, Él fue abandonado. ¿Y cuántos castigos has recibido? Bueno, ve a la cruz si has sido castigado. Y si has sido abusado, ve a la cruz.
Y si has sido acusado falsamente y estás pensando lo que dijeron de mí, lo que hablaron, ve a la cruz. Y si has sido humillado, ve a la cruz. Y si has sido avergonzado, ve a la cruz. Y si has quedado solo y dejado solo, ve a la cruz. Y si has sido atacado verbalmente, ve a la cruz. Y si has sido herido, ve a la cruz. Y si has sido molido y destruido por tantas cosas, ve a la cruz. Ve a la cruz. Qué precioso aquel himno. Y fui a la cruz, y fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Esta es una mañana para ir a la cruz, para mirar al Salvador y bajo su sombra hallar perdón, gracia y salvación. Y aún para vos como creyente debes volver a aquella cruz y recordar donde el Señor pagó el precio de tu pecado, donde te dio vida y salvación, y proclamar a este mundo perdido, encerrado en sus casas, asustado ante la muerte, que hay salvación y vida en la cruz, en Cristo que muere y resucita, en su tumba vacía, en el poder de la vida eterna que vence a la muerte eterna. Hay salvación por medio de la cruz. Y te invito en esta mañana a que la tomes y que llegues delante de Dios y rendido y quebrantado donde estás, digas: Dios, ya no doy más. Este es el tiempo de temor, este es el tiempo que oigo de la muerte, es el tiempo de encierro, este es el tiempo que quiero pensar en Dios. Me has llevado a este rincón de la vida para, deteniéndome en cada una de mis actividades, pueda pensar en Dios. Y pensando en Dios, dile: Dios, perdona mi pecado. Soy una pecadora, soy un pecador, estoy sucio, contaminado, perdido. Y dile: Señor, quiero creer en que Cristo murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. En su propia voluntad fue por amor a mí, para, cubierto por la cruz, perdonarme y salvarme. Creo que Él murió y resucitó por mí. Y dile: ven a mi corazón, Señor. Ven a mi corazón y sálvame. Allí en tu living, en tu dormitorio, en tu trabajo, en tu casa, en donde estés, inclina la cabeza y dile: Señor, necesito aquella salvación, aquella cruz, aquel Salvador. Perdóname, ven a mi vida y sálvame. Inclinamos la cabeza para orar en esta mañana. Donde estás deberías estar escuchando el silencio. En ese silencio Dios quiere escuchar tu alma. Dile: Dios, perdóname. Dios, sálvame. Te necesito. Moriste en la cruz por mí, lo creo. Derramaste tu sangre y tu vida por mí, perdóname. Has resucitado y quieres darme vida. Ven a mi corazón. Díselo, perdóname, creo, sálvame. Díselo ahora mismo. Querido Dios, gracias en esta mañana por tu palabra santa. Gracias por llevarnos una vez más a considerar la cruz, donde tu amor y tu santidad se encontraron, donde el Hijo de Dios muere, donde su cabeza santa se inclina, donde exhala su último aliento, mostrando que la obra de salvación está consumada y completada. Gracias, Señor, por aquel Salvador precioso que tenemos. Y gracias porque la tumba está vacía. Él vive. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos tu nombre en esta mañana y pedimos que muchos puedan, escuchando el mensaje de aquella cruz, del Salvador, venir a Cristo hoy mismo. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Si has hecho esa oración, si tienes una necesidad, escribí allí a nuestra página, escribí en Facebook, donde tú quieras, pero no quedes así.
E iglesia, pasa un día hermoso y lindo con tu familia, con este domingo tan precioso. Nos vemos en la semana. Próximamente te daremos el aviso de la escuela bíblica que comenzará esta semana, Dios mediante, por internet. Que Dios te bendiga y mucho, y comparte este mensaje con muchos otros que tal vez no